Bueno, continuamos con los esquemas ahora del tema 14, los trastornos respiratorios. Bueno, recordamos que para que haya un funcionamiento respiratorio normal, que haya una eficacia en el intercambio de gases en el espacio pulmonar, deben cumplirse varios requisitos. Por un lado, tiene que haber una correcta ventilación alveolar. Por otro lado, tiene que haber una perfusión capilar correcta. Tiene que existir una relación entre la ventilación y la perfusión adecuada para que realmente el intercambio de gases sea efectivo y la función pulmonar sea la adecuada. Y por otro lado, tiene que haber una correcta difusión de estos gases entre el espacio alveolar y los capilares. Cuando no se cumplen alguna de estas condiciones o alguna de las patologías que pueden afectar el funcionamiento del tracto respiratorio, atenta contra alguna de estas situaciones, entonces vamos a tener la presencia de una insuficiencia respiratoria, que podemos clasificar a los trastornos en dos grandes grupos. Por un lado, los trastornos que van a provocar una hipoventilación, y en eso vamos a hablar de todas las patologías que van a producir obstrucciones en las vías aéreas al pasaje de aire o una restricción de los pulmones, de la expansión de los pulmones, y en ese caso vamos a estar frente a situaciones de hipoventilación. Y por otro lado tenemos los trastornos que van a generar problemas en la perfusión pulmonar, que muchos ya los hemos visto cuando hablamos de los trastornos cardiovasculares, ya sea en la insuficiencia cardíaca, que obviamente tiene afectación sobre el funcionamiento pulmonar, o el embolismo pulmonar. Entonces, en ese caso vamos a tener problemas de perfusión, y en cualquiera de estas situaciones vamos a terminar con una insuficiencia respiratoria y vamos a tener signos, síntomas, manifestaciones clínicas propias de esa insuficiencia. Este gráfico, que ya se los mostró el profesor en la clase teórica, les esquematiza esta situación. Por un lado, bueno, la normalidad, en donde están las vías aéreas libres y el pasaje de aire es correcto y no tiene ningún tipo de interrupción. La llegada del aire es normal al alvéolo y también es normal la perfusión de ese pulmón. Entonces, ese equilibrio que debe existir entre la ventilación y la perfusión es el correcto. Tenemos de este lado una situación en donde vamos a tener una obstrucción al pasaje de aire o una restricción a la expansión pulmonar. En todo caso, lo que vamos a tener es un problema de hipoventilación, aunque la perfusión sea correcta, pero esta relación se va a ver afectada. Y del otro lado podemos tener una correcta ventilación y llegada de aire a los pulmones, pero tenemos un problema, por ejemplo, en el caso de fuera un tromboémbolo, ¿sí? Se produce una interrupción de la perfusión y entonces de nuevo esta relación se ve afectada. En este esquema les repaso cuando tenemos una insuficiencia respiratoria, bueno, van a aparecer las manifestaciones propias de esa insuficiencia. Lo primero que vamos a tener es que va a caer la presión parcial de oxígeno, o sea, vamos a estar en una situación de hipoxemia, que refleja la hipoxia, y la hipoxia tisular, y eso va a generar, bueno, todas las lesiones y las afecciones que ustedes ya han ido conociendo a lo largo de la materia, que es cuando tenemos una situación de baja tensión de oxígeno en los tejidos. Una de las cosas que les recuerdo es que cuando tenemos una situación de hipoxia, el mecanismo reflejo es generar una vasoconstricción a nivel de los capilares pulmonares, ¿sí? Porque eso es la forma en que se puede compensar el desequilibrio que se ha producido entre la relación de la ventilación y la perfusión. Ahora, si tenemos situaciones, patologías de tipo crónico que provocan una hipoxia crónica, entonces también esta vasoconstricción
refleja que va a ocurrir en forma crónica, empieza a generar cambios en los vasos pulmonares y termina dando lugar a la hipertensión pulmonar, y lo que ustedes ya vieron, o sea, ya mencionamos cuando hablábamos del tema 7, la aparición del cor pulmonale, quiere decir que es la afección de la parte derecha del corazón a partir de una patología que se genera en el pulmón, ¿sí? Esta hipertensión pulmonar lo que hace es generar una enorme sobrecarga en el trabajo del corazón derecho y la insuficiencia cardíaca derecha, que si sigue avanzando y progresa termina generando toda la insuficiencia cardíaca congestiva completa. Por otro lado, vamos a tener aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, lo que se llama la hipercapnia, ¿sí? Todas las consecuencias que tienen que ver con eso, la acidosis respiratoria, la vasodilatación que sigue a la hipercapnia, y una caída de la tensión sistémica y las consecuencias que puede haber sobre el sistema cardiovascular. Vamos a repasar una de las manifestaciones comunes de los trastornos respiratorios, que es el edema pulmonar. ¿Sí? Cuando hablamos de edema, volvemos a repasar un poco lo que ya habíamos visto sobre edema pulmonar cuando lo mirábamos desde las afecciones cardiovasculares. ¿Y qué teníamos aquí? Bueno, la enfermedad cardíaca representada por cualquier disfunción, aquí hay algunos ejemplos, recuerden qué es lo que provocaba esto. Cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca, digamos, sobre todo de inicio en la parte izquierda del corazón, lo que voy a tener es un aumento de la presión sobre la aurícula izquierda, ¿sí? Recuerden el mecanismo hacia atrás de esta situación. Entonces, eso va a generar un aumento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares. Y ¿se acuerdan cuando hablábamos de cuáles eran los mecanismos que favorecían la aparición de un edema? Hablábamos de uno, era el aumento de la presión hidrostática, y esta situación generaba esto en los capilares pulmonares, ¿sí? Favoreciendo que hubiera un edema pulmonar, ¿sí? Un pasaje de líquido primero al intersticio pulmonar y eventualmente que eso llegara al espacio alveolar, ¿sí? Y eso obviamente va a producir una disnea, una insuficiencia y una dificultad respiratoria. Por otro lado, que vamos a ver ahora enseguida, cualquier situación que genere alguna lesión del endotelio capilar va a provocar, de nuevo, lo habíamos visto ya esto cuando hablamos de lesiones de exudados inflamatorios y toda esa situación de lesión y de aumento de permeabilidad capilar, que veíamos que había pasaje de ese fluido, es un fluido, un exudado que tiene proteínas, ¿sí? Que tiene muchos componentes y que llegaba al intersticio. Todo ese fluido sale de los capilares y llega al intersticio. Y este es otro de los mecanismos que puede aparecer formando un edema pulmonar. O sea, esto que vimos en otras situaciones, cuando se da en el contexto del lecho capilar pulmonar, lo que vamos a tener es un aumento de fluidos en el espacio alveolar. Y por otro lado, otro de los mecanismos que vimos era que hubiera un bloqueo en el drenaje normal linfático, es decir, un bloqueo o una dificultad del sistema linfático para poder drenar ese líquido que queda en el intersticio. Si ese mecanismo falla, también ocurre acumulación de líquido intersticial y edema pulmonar, ¿sí? O sea que recuerden que estos mecanismos ya los vimos para otras situaciones de edema, si solo los estamos repasando en el contexto del trastorno respiratorio. Bueno, otro de los elementos que mencionamos mucho es la hipertensión pulmonar. Recuerden ustedes que el lecho pulmonar es un sistema de baja presión, ¿sí? Entonces, de nuevo, repasamos esto que ya vimos, que es todas las afecciones en el sistema cardiovascular que me pueden generar un estado de hipertensión pulmonar secundaria, ¿sí? En principio los pulmones eran sanos, no tenían ninguna patología, la patología está en el lado derecho
en el lado izquierdo, perdón, del corazón, ¿sí? Ya sea insuficiencia del ventrículo, émbolos, cualquier situación de las que ya hemos visto, que me va a generar un aumento de la presión de la sangre sobre la arteria pulmonar. Y eso va a generar una hipertensión pulmonar secundaria. Recuerden que lo que va a haber aquí de nuevo, ¿sí? Cuando esto se transforma en algo crónico, también esta vasoconstricción refleja, ¿sí? Que ocurre para poder rebalancear esa relación entre perfusión y ventilación, también genera cambios crónicos en los vasos pulmonares, ¿sí? Y generando que ese aumento se transforme en una afección pulmonar crónica por ese cambio que ocurre en las paredes de los vasos. Puede ocurrir que la hipertensión venga desde, digamos, con una etiología primaria, que es más raro de encontrar, pero bueno, en cualquier caso vamos a tener aumentos de la presión de la arteria pulmonar. Y en forma crónica siempre vamos a tener presente que lo que va a pasar es esto, la hipertrofia de las células musculares lisas y la aparición de fibrosis. Entonces, todo este engrosamiento fibroso que ocurre en las arterias pulmonares, en los capilares pulmonares, lo que va a generar es que esta hipertensión, este aumento de la resistencia que ofrece ahora en el capilar pulmonar para el pasaje de sangre, va a generar un esfuerzo mayor desde el corazón derecho para poder hacer que esa sangre pase por ahí, ¿sí? Y en forma crónica termina en una hipertrofia y en una dilatación del ventrículo derecho, ¿sí? Del mismo modo que habíamos visto antes cuando hablábamos del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y de la sobrecarga que el ventrículo izquierdo, que el lado izquierdo del corazón, tiene que hacer cuando enfrenta, por ejemplo, una situación de hipertensión sistémica. Y eso va a generar una insuficiencia cardíaca derecha, lo que nosotros llamamos, en su momento hablamos de esto, del cor pulmonar. Es una afección que inicia en el pulmón, a través de esto, la hipertensión pulmonar crónica, que hace que se afecte el ventrículo derecho y genere una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Lo que llamamos corazón pulmonar o cor pulmonar.